El romanceamiento. Cambios fonéticos del latín al español. Como introducción sabemos que el español es una lengua derivada del latín y sus variantes sincrónicas, es decir, las diferentes formas en las que se utiliza el idioma en un momento o tiempo específico. Estos determinaron sus cambios fonológico-morfológicos y semánticos, y estas modificaciones sucedieron en la región de Romania. Ocurrió en todas las zonas donde el latín evolucionó hacia las lenguas romances como España, Francia, Italia, Portugal, entre otras. Cada región romanceó el latín de forma distinta, por eso nacieron lenguas diferentes. Entre sus causas tenemos la caída del Imperio Romano en el siglo V, pues el latín dejó de ser dominante y sobrevivió solo como una lengua escrita, también porque hubo un uso cotidiano del latín vulgar, es decir, un latín simplificado, que llevó a la transformación de lenguas romances. En medio de este proceso yace el concepto del romanceamiento, el cual se define como un fenómeno lingüístico que alteró la lengua de la región de la Romania, parte occidental de lo que fuera el Imperio Romano, y distinguió las lenguas romances. Los especialistas sugieren que este proceso de transformación comenzó fonológicamente, es decir, en la pronunciación, y luego semánticamente, en cuanto a su significado. Más tarde estos cambios se fijaron por escrito, logrando distinguir su formología. A continuación, explicaremos las reglas del método del romanceamiento, que nos ayudarán más tarde la transformación de algunas palabras. Comenzaremos con los cambios fonéticos. Las vocales son sonidos que se producen sin la interrupción de ningún órgano fonator. Su clasificación en cuanto a su cualidad es la del siguiente esquema. Según su cantidad se clasifican como largas y breves y se distinguen mediante signos colocados sobre ellas de la siguiente manera. Según su posición en la palabra y su intensidad se dividen en dos: las tónicas, que es la vocal en la que recae el acento con mayor fuerza, y las átonas, que se pronuncian con menor intensidad y se subdividen en. Vocal inicial, es la primera en aparición de la palabra. Vocal protónica, son vocales que se encuentran antes de la vocal tónica. Vocal postónica, son vocales que se encuentran después de la vocal tónica. Vocal final, es la última que aparece en la palabra. Vocales. Las vocales tónicas largas se conservan, mientras que las vocales tónicas breves se transforman como se muestra a continuación. Átonas. La vocal inicial se conserva, pero en caso de ser una o esta se transforma en o. Las vocales e, y internas protónicas desaparecen, y la postónica final e, si la anteceden consonantes n, r, l, s, d, z, y. Tal como en el ejemplo siguiente. Las finales a, e, o, se conservan, salvo la e, que desaparece después de las consonantes s, n, d, l, z, r. Diptongación. Se refiere a la fusión de dos vocales en una sola sílaba, creando un diptongo, de la siguiente manera. El diptongo AE se transforma en E, o en IE. El diptongo OE se transforma en E. El diptongo AU se transforma en O. Y el diptongo AI se transforma en E. La yod vocálica. Es el sonido palatizante de las vocales, E, I, que altera el sonido de las consonantes que se pronuncian junto a ella. La yod se representa con una I. Consonantes, yod consonántica. Actualmente hay 4 tipos de yod. Yod primera, TI, que es como decir ti, T, CI, CE, que se transforma en Z, como en la siguiente palabra. Platea, es una palabra latina. Aplicamos la yod primera reemplazando T por Z, y así nos quedaría la palabra española plaza. En la yod segunda, I, que se traduce como li, le, se transforma en J. El uso de la H en muchas palabras de origen latino comienzan con F. En este proceso de evolución, hacen un intercambio, en donde sustituimos la F por la H. Como en el ejemplo siguiente. La palabra latina foria, aplicando la yod segunda nos queda foja, y como cambiamos la F por la H, nos da como resultado la palabra hoja. En esta misma yod las vocales U, O caen entre las consonantes C, G y L, así podemos decir que CL se transforma en J, como se muestra en este ejemplo. La palabra latina, tegulam, tiene una yod segunda en gul, en donde cae la vocal intermedia y por ende se transforma en J, obteniendo la palabra española, teja. También NI, que se traduce como ni, NE, MN,
NN, GN, se convierte en ñ. Como ejemplo tenemos la palabra pinna, en donde aplicamos la yod en NN y nos queda la palabra española piña. En la yod tercera, GY, como GI, G. DY, como DI, DI, BI, como BI, BI, se transforman en I. Como en la palabra habeamus, en donde BI se convierte en I obteniendo la palabra hayamus o hayamos. Y en la yod cuarta, CT e IT se transforman en che. Como ejemplo tenemos la palabra noctem, en donde la yod transforma CT en che y como resultado tenemos la palabra noche. Sonorización. Es un proceso lingüístico en el cual la P se transforma en B, la T en D y K, C en G. Grupos consonánticos. Las consonantes dobles se simplifican doble L a L. La S inicial anteconsonante se apoya de la vocal ES. La SS intermedia se transforma en J. El sonido SC algunas veces se simplifica en C. El sonido PL inicial se convierte en doble L. La MN se transforma en MBR. La MR se transforma en MBR. Los sonidos NS y MB sufren una síncopa, la desaparición de una letra en medio de una palabra. Las letras B, D y G intermedias desaparecen. En algunas ocasiones el grupo consonántico GL pasa a ser che. Fenómenos fonéticos. La transformación comenzó fonéticamente, la pronunciación que cada región adoptó distinguió a cada idioma. Actualmente tenemos 4 fenómenos. Por aumento. Prótesis, al principio de la palabra. Epéntesis, en medio de la palabra. Parágoye, al final de la palabra. Intercambio de letras. Metátesis, se intercambia alguna letra de posición. Por supresión. Aféresis, al principio de la palabra. Síncopa, en medio de la palabra. Apócope, al final de la palabra. Igualdad de sonidos. Asimilación, una letra se asimila en otra. A continuación, veremos algunas de las transformaciones del latín al español con lo aprendido. Lo que acabamos de presenciar no es magia, es una transformación del latín al español. Al analizar la palabra apiculam, observamos que tiene una sonorización en P, por lo cual se sustituye en B, nos queda la palabra aviculam. También encontramos un cambio vocálico en I, transformándola en E, y como resultado queda aveculam. Hay un fenómeno fonético por supresión de síncopa en ul, en donde se pierde la U, y por consiguiente una yod segunda al cambiar CL en J, nos queda la palabra abejam, y por último tenemos el fenómeno fonético apócope también de supresión, en donde se elimina la M y finalmente obtenemos la palabra abeja. Como siguiente ejemplo tenemos a la palabra foria, que tiene un cambio fonético en la F, que como anteriormente vimos se cambia por H, y nos queda la palabra oria. También tenemos una yod segunda en I, la cual se sustituye por J, y como resultado obtenemos la palabra hoja. Ahora tenemos la palabra cuniculu, en donde tenemos un cambio vocálico en la primera U, al sustituirla por O y otro en I al sustituirlo con E, pertenecientes a las vocales tónicas. También tenemos un fenómeno fonético por supresión de síncopa en ul, donde la U cae y por consiguiente una yod en CL, que se sustituye en J. Por último, tenemos un cambio vocálico de U a la O y obtenemos la palabra conejo. La palabra reginam tiene un fenómeno fonético de supresión, la cual es una síncopa de la consonante intervocálica G, la cual cae dejando la palabra reinam. Por último, tenemos un fenómeno fonético de apócope en la M final, esta desaparece y nos queda la palabra reina. En la palabra latina digitum, hay un cambio vocálico en la primera I, que se convierte en E,
se produce la síncopa de la vocal postónica breve, es decir la I después de la G, después la G, se palatiza y pierde su sonido. Posteriormente tenemos una sonorización de T, A, D, un cambio vocálico de la U a la O, y un fenómeno fonético de apócope en donde la M final desaparece dando como resultado la palabra dedo. La palabra mantianam tiene una yod primera en ti, que se sustituye por Z y un fenómeno fonético de apócope en donde la M desaparece y obtenemos la palabra manzana. La palabra auriculam tiene una diptongación en au, que se convertirá en o, un cambio vocálico en la I, que se convierte en e, también un fenómeno fonético en ul, en donde cae la vocal intermedia y por consiguiente tenemos una yod segunda en cl, que pasa a ser j, y finalmente una apócope en donde la m final desaparece dando como resultado la palabra oreja. La palabra natare tiene una sonorización en la t, que es transformada en d, y un fenómeno fonético de apócope en la e, dando como resultado la palabra nadar. La palabra latina foraneum tiene un cambio consonántico de la f a la h, un cambio vocálico de la o a la u, también una yod segunda en ne, que se transforma en ñ, otro cambio vocálico de la u a la o y un fenómeno fonético de apócope en la m, que desaparece y da como resultado final la palabra uranio. En la palabra noctem hay una yod cuarta en ct, que pasa a ser che, y un fenómeno fonético de apócope en la m, y finalmente obtenemos la palabra noche. La palabra populum tiene una diptongación en o, que pasa a ser ue, tiene una sonorización en p, que pasa a ser b, un fenómeno fonético en donde cae la u intermedia, también tiene un cambio vocálico en la u, que se transforma en o y un fenómeno fonético de apócope en la m, obteniendo la palabra pueblo. La palabra Petra tiene una diptongación en e, que pasa a ser ie, y una sonorización en t, transformándose en d, obteniendo así la palabra piedra. La palabra fortiam tiene una diptongación en la o, que se convierte en ue, una yod primera en ti, que se transforma en z y un fenómeno fonético en la letra m, dando como resultado la palabra fuerza. La palabra feminam tiene un cambio consonántico en la f, que se transforma en h, un fenómeno fonético en la letra i, que cae y por consiguiente un grupo consonántico en mn, que se transforma en mbr, y por último un fenómeno fonético en la letra m, obteniendo la palabra hembra. La palabra sigiam sufre un cambio vocálico en i, transformándose en e, también una yod segunda en i, que pasa a ser j, y un fenómeno fonético en la m, dando como resultado la palabra ceja. La palabra coepuyam tiene una diptongación en oe, que pasa a ser e, una sonorización en p, a, b, un cambio vocálico en la u, que pasa a ser o y un fenómeno fonético en la m, dando como resultado la palabra cebolla. La palabra alienum tiene una yod segunda en i, que pasa a ser j, un cambio vocálico de la u a la o y un fenómeno fonético en la m, dando como resultado la palabra ajeno. La palabra acutum tiene una sonorización en c, que pasa a ser g, otra sonorización en t, a, d, un cambio vocálico de la u a la o y un fenómeno fonético en la m, dando como resultado la palabra agudo. La palabra fumum tiene un cambio consonántico en f, que pasa a ser h, un cambio vocálico de la segunda u a la o y un fenómeno fonético en la m, como resultado obtenemos la palabra humo. La palabra hominem tiene un fenómeno fonético en i, que cae al estar entre las consonantes y debido a esto un grupo consonántico en mn, que se convierte en mbr y un fenómeno fonético en m, dejando como resultado la palabra hombre. La palabra ficum tiene un cambio consonántico en f, que se transforma en h, una sonorización en c, que pasa a ser g, un cambio vocálico en u, que pasa a o y un fenómeno fonético en m. Como resultado obtenemos la palabra higo. La palabra lactem tiene un cambio vocálico en a, que se transforma en e, una yod cuarta en ct, que pasa a ser che, y un fenómeno fonético en m,
que da como resultado la palabra leche. Durante este proceso reflexionamos que el romanceamiento demuestra que las lenguas están vivas y cambian constantemente con el uso, el tiempo y el contacto entre pueblos. Este fenómeno no fue un evento rápido, sino un proceso gradual influido por factores sociales, culturales y políticos. El paso del latín al español refleja cómo una lengua puede transformarse para adaptarse a las necesidades comunicativas de una comunidad. La estrategia de estudio y exposición de este tema se basó en organizar la información desde lo general, definición, regiones y causas, hacia lo específico, cambios lingüísticos concretos. Se utilizó un enfoque comparativo, analizando ejemplos del latín frente a su evolución al español para mostrar los cambios fonéticos, morfológicos y léxicos de una manera clara para hacer la información accesible, comprensible y finalmente, se sintetizaron los conceptos clave para presentar una visión completa del romanceamiento y su impacto en la formación del español. Como conclusión nos percatamos que, a través del análisis de sus causas y transformaciones, podemos comprender mejor la evolución lingüística y valorar la riqueza histórica de nuestra lengua. Gracias.